Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 9 de agosto para hablarles, bueno, del gobierno del cambio, porque se siguen conociendo noticias de temas relacionados con los ministros del presidente Gustavo Petro. Una alerta, una denuncia que está haciendo el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, y que está relacionada con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Diego, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Como siempre, muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros y vemos que está en el Congreso. Es que hemos visto por redes que trabaja en vagos, que no sé qué, una cosa a la otra, pero usted está ahí en el Congreso. Yo estoy aquí en el Congreso desde temprano. De hecho, tuvimos sesión de una de las comisiones legales y estaba previsto que la sesión plenaria iniciara a la 1 de la tarde, pero pues se tomó la decisión por parte de la mesa directiva o el presidente de la corporación de cancelar la sesión el día de hoy. Bueno, pues buscaremos al representante Andrés Calle, quien es el presidente de la Cámara y es a quien le debemos preguntar por qué toma esta decisión. Lo mismo en el Senado con Iván Name, los presidentes de estas dos corporaciones. Representante, entonces, ¿qué es lo que está pasando con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez? Pues Diego, la verdad es que sentimos, o pues lo que yo estoy denunciando es que el nepotismo en cierta manera se está enquistando en lo que se ha denominado el gobierno del cambio. Ya son varios los ministros que pues han estado rodeados de este escándalo donde uno siente que hay un favorecimiento a familiares para que puedan encontrar trabajo en el Estado. Sucedió con la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y por cuenta de eso y por cuenta de lo que se evidenció como un tráfico de influencias, ella terminó saliendo del cargo. Y en el caso de Gloria Inés Ramírez, yo hace ya unos meses había denunciado que dos de sus hijos habían entrado al gobierno nacional, uno en el Ministerio de Cultura, otro en el USPEC, habían entrado después de que ella había sido nombrada ministra. Y me llegó información recientemente que pude corroborar de que la hermana de la ministra también entró a trabajar, en este caso en el Instituto Nacional de Salud. Entonces no es uno, no es dos, sino son tres los familiares muy cercanos a la señora ministra que están trabajando en el gobierno. Y esto obviamente pues contrasta con la situación de tantas y tantas familias colombianas. La ministra presentó una reforma laboral, Diego, que ella misma reconocía que no iba a crear un solo empleo. Básicamente ella decía que ese no era el propósito de esa reforma, a pesar de que ella es la titular de la cartera de trabajo en este gobierno. Y pues ahora sentimos que ella pues tiene tranquilidad, que no tienen otros colombianos porque sus familiares lograron ubicarse en el gobierno nacional justo después de que ella entró. Entonces eso no se ve bien y lamentablemente sentimos que algunos funcionarios están convirtiendo al Estado en una bolsa de empleo familiar. Sí, la ministra dice que la reforma no va a generar empleo, pero tal vez ella desde el ministerio sí le está generando empleo a sus familiares. Estamos hablando de Diana Zuleima Ramírez Ríos, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud desde febrero de 2023. Es la denuncia que usted ha hecho, representante. Mire, quienes defienden a la ministra dicen es que todos los colombianos tienen derecho al trabajo y pues tienen que trabajar. En eso pues puede que tengan razón, ¿no? Pues Diego, yo creo que son dos cosas. Aquí yo nunca he hablado de que haya una ilegalidad. Aquí yo estoy hablando de que esto no se ve bien. No está bien, sobre todo cuando este es un gobierno que había dicho que iba a acabar con ciertas prácticas políticas. Y aquí lo que vemos es que en lugar de acabar con esas prácticas que todos estamos de acuerdo que deben llegar a su fin eventualmente, lo que vemos es que terminan empeorándose. Es que, vuelvo a insistir, Diego, ya se había conocido casos de ministros, incluso en este gobierno, pues que tenían a un familiar trabajando en el gobierno nacional, algunos de un nivel muy alto, y uno ahí puede pensar que pues posiblemente se debe precisamente a la capacidad de ambos cónyuges. Pero en este caso particular lo que vemos es que se han visto favorecidos dos hijos de la ministra y la hermana, es decir, tres familiares muy, muy cercanos. Y una cosa que además me llama la atención, Diego, es que ni Diana, que es la hermana que está trabajando en el INS, ni ahora la ministra están publicando información que nos parece que es relevante para que haya una mayor transparencia en lo que se denominan las declaraciones proactivas de bienes y rentas y de conflictos de interés. Inicialmente la ministra se había reportado, se había registrado hoy a sus hijos. Eso me permitió a mí identificar que ellos estaban trabajando en el gobierno nacional desde que ella llegó al ministerio. En la última actualización, como sucedió, por ejemplo, con la ministra de Minas y Energía, ella también
sacó a sus hijos y nunca puso a su hermana. De hecho, no sé si tiene más familiares que estén trabajando en el gobierno nacional, y pues yo creo que eso atenta contra la transparencia que se necesita. Entonces, la verdad, yo sí creo que es un poco chocante, y pues efectivamente ellos, como cualquier otro colombiano, tienen derecho a trabajar, pero no todos los colombianos tienen la ventaja o tienen la fortuna de contar con una mamá, en este caso, o hermana, en el caso de la persona que está trabajando en el INS, que sea ministra de Estado. Claro, eso es lo que genera suspicacia. Pero, representante, quiero preguntarle, ¿en dónde quedan todas estas voces del pacto histórico que tanto criticaron las actuaciones de gobiernos pasados por situaciones similares como estas, por el asesinato de líderes sociales, por los nombramientos en los distintos cargos diplomáticos? Hemos visto que todas estas personas que hacían estas constantes críticas en el gobierno del presidente Iván Duque están totalmente calladas en este momento con este tipo de situaciones. Así es, Diego, y yo creo que un poco eso se lo va a cobrar la opinión pública a este gobierno y en particular al pacto histórico, y muy seguramente en las elecciones de octubre. Porque ellos, y esto empieza desde el presidente hacia abajo, Diego, y yo creo que con la vara que mides eres tú medido. Y el presidente, por ejemplo, integrantes del pacto histórico eran implacables. Recuerdo que el presidente, cuando era senador de la República en el gobierno pasado, publicaba fotos de algunas masacres que se presentaban lamentablemente en el país y exigía inmediatamente la renuncia del ministro. Llegó al poder y ha visto que la situación es difícil, que eso no se debía exclusivamente a un ministro determinado, a un gobierno determinado, sino que hay una serie de factores muy complejos en el país, y hemos visto cómo tristemente durante este gobierno, que se ha hecho llamar el gobierno de Colombia por potencia mundial de la vida y el gobierno de la paz total, tristemente comparado con un periodo similar, se han incrementado los secuestros, se han incrementado las masacres, y obviamente ahí sí vemos que callan algunos integrantes del pacto histórico. Y en el caso, por ejemplo, del tema del nepotismo también, y el caso de la corrupción. Diego, es que lo que está pasando con el hijo del presidente de la República es muy grave. Yo recuerdo que por cuenta de hechos que habían sucedido en la década de los 90, que no involucraban directamente a la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez, Gustavo Petro, senador, pedía la renuncia porque el hermano de la ex vicepresidente pues había violado la ley y había pues cometido delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Ahora tenemos al hijo denunciando ingreso de dineros ocultos, de dineros oscuros a la campaña presidencial, y pues básicamente todos dicen que entonces no, que no hay que ser tan duro con el presidente. Y yo estoy de acuerdo con que uno tiene que darle al presidente todas las garantías, tiene que darle la garantía al debido proceso, al principio de presunción de inocencia, pero si somos honestos con los criterios que utilizaba Gustavo Petro y el pacto histórico en el pasado, muy seguramente hoy ese pacto histórico y Gustavo Petro, si fuera otro el presidente y fueran las mismas circunstancias, fuera el hijo denunciando la campaña del papá, estarían pidiendo la renuncia. Entonces vemos que en muchos casos todo lo que ellos denunciaban termina quedándose en pura retórica, porque incurren en las mismas prácticas que han incurrido algunos partidos políticos, algunos gobiernos, etcétera, etcétera, incluso pues las llevan más lejos y terminan siendo más escandalosos. Realmente a mí me parece que es impresentable lo que está sucediendo con la ministra del Trabajo. Vuelvo a insistir, cuando hay tantas personas que se quejan de las faltas de oportunidades, sentimos, o pues esa es la impresión que uno tiene, que la ministra pues pudo ubicar a sus dos hijos y a su hermana en el gobierno nacional, dejando, o mejor dicho, haciendo ver que efectivamente eso que tú decías del discurso del cambio era solamente un discurso, y que cuando gobiernan pues realmente se apartan completamente de lo que habían planteado. ¿Podría tener esta denuncia que usted está haciendo alguna implicación para la ministra Ramírez? Usted está dejando claro pues que no tiene nada ilegal, ¿sí? Pero hay cosas que no son correctas hacerlas, sobre todo cuando son funcionarios públicos. Así es, Diego. Pues yo he sido muy claro que esto no tiene implicancias penales, tampoco siento que tenga implicancias disciplinarias, salvo el hecho de que me parece muy raro, y no me parece que hable de la transparencia que debe tener el gobierno nacional, que ella no solamente no haya publicado los datos de su hermana, sino que haya suprimido, haya excluido a los datos de sus hijos que antes sí aparecían en esa declaración que ella ya había hecho. Eso pues siento yo que va en la misma dirección de lo que ocurrió con la exministra Irene Vélez. Acuérdense ustedes que ella dijo después que había sido un error de digitación y que por eso no había registrado con quién estaba
casada, pero siento yo que eso no habla bien de la transparencia y obviamente eso pues mina un poco la autoridad moral de la ministra para presentar una reforma laboral que han dicho distintos sectores que no va a generar nuevos empleos, que no va a generar incentivos a la formalización, sino que por el contrario puede destruir empleo formal en el país, porque claro, ella tiene una situación que no tienen las demás familias colombianas, y es que 3 de sus familiares tienen la fortuna, justo cuando ella es ministra, de estar trabajando en el gobierno nacional. Representante Andrés Forero, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Esperaremos saber qué dice la ministra sobre todo este asunto, que de hecho ya se espera que en los próximos días radique la reforma laboral, ¿no? Dice que va a tener 12 cambios. Así es, eso es lo que han dicho, pero pues usted sabe que en este gobierno han estado haciendo anuncios y los cambian constantemente. Dijeron que iban a radicar básicamente la misma reforma laboral el 20 de julio y finalmente pues eso no terminó sucediendo. Dijeron que iban a seguir construyendo, que supuestamente iban a construir consensos hasta donde sé, con los integrantes, por ejemplo, de la Comisión Séptima o los partidos que van a estar metidos en esa discusión no han propiciado nuevos encuentros. La ministra va a mantener básicamente la estructura de esa reforma y sobre todo unos temas que para ella son los más sensibles, que son los temas sindicales. La ministra realmente no se está poniendo el sombrero, por decirlo así, de todos los trabajadores del país, realmente se está poniendo la camiseta del sindicalismo en Colombia. Yo respeto naturalmente el sindicalismo, pero pues siento que con lo que está haciendo la ministra está dándole un poder desbordado, sobre todo a los grandes sindicatos. Siento que en lugar de generar empleo, insisto, en lugar de generar incentivos para la formalización, lo que está es propiciando un mayor clima de conflictividad laboral. Voy a poner un solo ejemplo, Diego. Ella acaba con el límite de tiempo de las huelgas en el país. Hoy el límite máximo de una huelga es de 68 días y la ministra acaba con ese límite. Ella plantea además que para que se vote una huelga dentro de una empresa, eventualmente podrían votarla solamente el 17% de los trabajadores si es que hay un sindicato que llegue al 33%. Entonces, eso nos parece que realmente no habla bien de ese espíritu un poco más plural que debería tener la ministra y sentimos que no ha sido capaz de salirse de ese papel que ella desempeñó durante tantos años como líder sindical y que se está desentendiendo de los trabajadores no sindicalizados y sobre todo de esa inmensa mayoría que son los trabajadores no formales en el país. Representante, que tenga un buen día. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Diego, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Y también a ustedes gracias por estar con nosotros. La invitación a que ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de las redes sociales porque estamos a tan solo un clic de distancia. Que tengan buena tarde.